Buenas tardes, señores alumnos. Para la próxima clase quiero que evalúen dos documentos que les voy a cargar hoy día a los archivos del Teams, que es el último informe del magíster Antonio Salva sobre el niño, y un documento respecto a sistema de afloramiento. En la próxima clase trabajan, o sea, hoy día trabajan en el análisis de esos documentos en grupo y presentan el PPT la próxima clase. Deben tener los PPT de los dos documentos y yo ya les voy a decir, el grupo tal va a presentar el PPT del documento 1 y el siguiente grupo el PPT del documento 2 y así vamos alternando, pero deben tener preparados los dos PPTs de los dos documentos, ¿de acuerdo? Eso para la próxima clase. O sea, Ok, ingeniero, para aclarar, no, para aclarar, vamos a tener son que hacer dos, grupos de, los grupos que hay, pues sí o no, lo que sí, van tenemos. a hacer en dos análisis y preparar dos grupos de PPTs. No quiero muchos tampoco, 3, 4 PPTs por cada documento, y yo ya les voy a indicar qué documento van a presentar. Ah, entiendo, o sea, todos los grupos van a hacer los mismos temas, los dos proyectos Así que va a es, enviar, ¿verdad? Y cuando así es, usted efectivamente. pida, este grupo va a exponer este tema y otro grupo va a exponer otro tema. Usted va a elegir. Así es, Ah, entiendo, entiendo. Está bien, ingeniero, correcto. gracias. Ok, he estado revisando, bueno, he revisado el primer trabajo que me han mandado, todavía no he visto los demás, pero yo les dije que me presentaran las isolíneas, no que me presentaran las triangulaciones. Hay un alumno que me ha mandado las triangulaciones. Entonces, no me ha hecho o no ha atendido el trabajo que yo he hecho en clase, porque lo que tenían que graficar son las isolíneas, las triangulaciones ya desaparecen y solamente aparecen los puntos que han encontrado, y esos puntos de igual valor las iban uniendo con líneas, a eso se llama isolíneas. Bueno, llega un momento de práctica, voy a jalar uno y otro para ver en qué errores han incurrido. Ok, entonces para el día de hoy vamos a tener el tema de afloramientos. Déjenme compartir pantalla. Imagino que ya está en pantalla el tema. Lo visualizan, ¿no? ¿Me confirmas? Sí se ve, ingeniero. Entonces, para el día de hoy vamos a ver lo que es afloramiento. ¿Qué entendemos por afloramiento? A ver. Cualquiera, cualquier alumno del grupo, ¿qué entendemos por afloramiento? Debemos de tener cuidado con el fuego. Queremos calentar el gráfico Ah, fuerte y luego que vamos Jimmy, cargando es la ascensión de, ¿ya? es la ascensión de aguas de la superficie a de las aguas profundas a la superficie. Ya, ascenso de aguas profundas a la superficie, ¿correcto? Jimmy, que te veo ahí levantando la mano insistentemente, a ver, ¿qué más me puedes decir de los afloramientos? No se oye. Jimmy, Río Flores, por
por si acaso yo voy registrando los alumnos que estoy llamando y no me están respondiendo. Ingeniero, Sí, dime Jimmy, ¿qué pasó? ¿No me disculpe, es escuchabas? que estaba fallando mi audio. Ya, adelante Jimmy. Ahora sí estás Eh, mejor bueno, el con tu audio. eh, eh, el afloramiento, por ejemplo, del agua, creo que es debido a la desviación que sufren las corrientes marinas por la rotación de la Tierra. ¿O me equivoco? Río Flores, ¿qué más puedes agregar, Río Flores? Jesús Enrique. Ya adelante, Huacaico. Sí, ingeniero, es cuando los vientos empujan el agua hacia adentro y las aguas frías suben. Y este fenómeno trae nutrientes y es muy beneficioso, ¿no? Ya que puede producir una alta productividad en nuestro mar. Ya, correcto. Adelante, Renzo. Mayorga, si te escucho, Sí, adelante. son fenómenos físicos que llevan a la superficie a las aguas, a la superficie, perdón, las aguas superficiales más ricas en minerales, en sales minerales. Cristian, creo que quieres hablar. Profesor, Creo que quieres agregar algo más.
Cristian? Sí, profesor, estaba en silencio, ¿verdad? Usted. Sí, sí, estaba en Ay, silencio. pensé que se había ido la red. No, 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 estaba en silencio. Estaba esperando a que voluntariamente quieran participar, pero en vista que no hay voluntarios, no me queda otra Ay, que llamarlos. ya, profesor. Yo conozco que el afloramiento es la surgencia o ascenso de las aguas profundas o subsuperficiales. Esto ocasionado por los vientos, entonces hacen que estas masas de agua asciendan y enriquezcan la parte superficial de los océanos, ¿no? Esto trae consigo nitratos, silicatos, de fosfatos, entonces enriquecen, ¿no? Correcto, bien. ¿Alguien más que quiera incorporar alguna característica más de las aguas de afloramiento? Manuel. Manuel, ¿estaba ahí? Presidente ingeniero Manuel Cruz. Sí, correcto. ¿Qué más vas a agregar? Ingeniero, ¿me escucha? Sí, te escucho fuerte y claro. Ya, sobre el afloramiento, básicamente lo que dijo mi compañero, ¿no? Que es un fenómeno que se da acá en el mar del Perú y gracias a ello enriquece o vuelve nuestro mar uno de los más ricos por el fenómeno que se da en las aguas superficiales. Eh, Descienden hacia el fondo del mar y las aguas que están de abajo emergen hacia la superficie y eso hace que el fitoplancton sea abundante y así se puedan nutrir las diferentes especies que se encuentran en nuestro mar, ¿no? Bien, las aguas superficiales sabemos que van a hundirse solamente cuando han alcanzado temperaturas bastante bajas y eso ocurre en las zonas próximas al polo norte o polo sur. Por su densidad se cargan de sales, baja temperatura y comienza a hundirse y luego transita por el fondo y de cierta forma, como dice su compañero, las aguas superficiales o aguas profundas por diferentes tipos de fenómenos van a ascender. A eso le llamo Y eso, surgencias o afloramiento. y también se da el Apelin color que también vemos en en nuestro inglés. mar, ¿no? Medio verdoso, por ese fenómeno. Sí, efectivamente, el resultado de la surgencia de esta fertilización de las aguas, vamos a tener este florecimiento algal y esa tonalidad verdosa de las aguas, ¿no? Y producto de esta tonalidad verdosa, la alta productividad que se tiene, sobre todo de ser un país con un recurso monoespecífico, en este caso la anchoveta, que es el que básicamente soporta nuestras pesquerías, ¿no? Ok, bien, ya teniendo todo ese preámbulo, entonces nos centramos a la presentación de qué son las urgencias. En esta imagen ven las áreas de surgencia que se presentan en las costas de las diferentes zonas de Pacífico, Atlántico, ¿no? Y las más importantes sabemos que se da en la zona de Perú-Chile, en la zona de California, en la zona del sur del África, Benguela, y en la zona de las Canarias, que son los lugares más relevantes de donde presentan esas
condición de surgencia o ascenso de agua. Y esta es la razón, como decía su compañero, porque el mar peruano es muy rico y las características que es fría, ¿no? Porque van a ascender aguas frías hacia la superficie. Y que tengamos un régimen climático diferente, porque si no hubiera esas urgencias, nosotros tendríamos ahorita todo el efecto del cambio climático. El gobierno de todo el sistema sería cálido. Y entonces, por la presencia de estas urgencias y el cordón de los Andes que evitan que esta atmósfera fría se disipe, tenemos este clima particular que corresponde al clima tanto atmosférico como oceánico, y hace que muchas especies se desarrollen en adecuadas condiciones. Por eso que destaca la pesquería tanto peruano como chileno, ¿no? Ok, seguimos con la siguiente diapositiva. Como decía uno de sus compañeros, la razón por que se desvían estas aguas es por el efecto de la rotación de la Tierra. Como ven, y aquí tenemos esto que llamamos fuerza de Coriolis, que van a desviar todos los fluidos hacia sentido horario o antihorario, dependiendo en qué hemisferio nos situemos. Y eso hace también que las aguas del océano, que también es un fluido, que están bajo una influencia de movimiento, ya sea generada por la acción de los vientos o por las mismas condiciones de las masas de agua, van a tener orientaciones diferentes, ¿no? Y esas orientaciones les van tomando por esta situación de la fuerza de Coriolis, ¿no? Esa es una de las razones por qué las aguas que afloran luego se van a ir con dirección hacia el oeste en el hemisferio sur y con dirección este en el hemisferio norte. Pero básicamente es por el movimiento de rotación de la Tierra. Y como decía uno de sus compañeros, las aguas afloramientos es un fenómeno físico en la cual se lleva a la superficie aguas subsuperficiales, ricas en sales minerales. ¿Y por qué razón estas aguas subsuperficiales terminan siendo muy nutritivas y terminan fertilizando las aguas superficiales? Eso es quizás lo que nos ha faltado comentar. También lo que podría agregar que estas aguas superficiales son pobres en oxígeno, o sea, su nivel de oxígeno es bajo y su pH es ligeramente ácido, ¿no? Entonces, 3 características o 4: frías, cargadas de nutrientes, pobres en oxígeno y con pH ligeramente ácido. Ahora, yo tengo estas 4 características, entonces ahora quiero correlacionar por qué razón se da uno, otro y otro. Estas 4 características, ¿a qué tipo de razón responden? ¿A qué fenómeno ocurre justo en las aguas superficiales que hace que las aguas que afloren tengan esta conducta? A ver, nos ponemos a hacer este ejercicio de cognición, de análisis reflexivo para ir enlazando estos 4 términos: rico de nutrientes,
pobres en oxígeno, pH ácido y fríos. A ver, ideas. Jair, ¿tú qué opinas? Jair. Mira la chimpa. Adelante, Jair, te escucho. Quijandría, creo que quieres, Adrián, ¿quieres comentar algo? Podría volver a preguntarla, podría volver a decir lo que me había preguntado, ingeniero, sé que estaba cortando mi audio, no sé si es mi internet o su internet de usted. Ya le decía que las aguas de afloramiento tienen las siguientes características. Son frías, pobres en oxígeno, cargados de nutrientes y con un pH ligeramente ácido. Ahora, queremos encontrar la explicación por qué estas características de estas aguas. Por los fondos marinos, ingeniero. Su micrófono, ingeniero, está apagado. Sí. Adelante. ¿Qué más? Le decía sobre los ricos minerales que hay en el fondo del mar, hacen que tenga estas características. Pero estamos comentando de que son aguas subsuperficiales, o sea, no son aguas del mar profundo, sino son aguas intermedias, justo donde se da la pignoclina. ¿Se acuerdan? Con el afloramiento podría pasar, sí o no, ingeniero, porque el afloramiento en sí es lo que todo abajo de la riqueza se están como que intercambiando, y en ese intercambio también puede pasar lo que es lo que me está comentando, de esas características que tiene, o no estoy seguro. Ya, correcto. Bueno, vamos a hacer el análisis. ¿Por qué razones estas aguas de afloramiento tienen esas características? ¿Se acuerdan cuando vimos la estratificación vertical de las aguas? Teníamos 3 estratificaciones de acuerdo a la posición de la pignoclina. Aguas superficiales, aguas subsuperficiales y agua de mar profundo. ¿Se acuerdan de esa diapositiva, no? Luego hemos visto de que en las aguas subsuperficiales tiene una conducta en particular estas aguas subsuperficiales. Ahí donde se cae la temperatura, se da la termoclina, ahí se da la oxiclina, ahí se da el cambio brusco de salinidad y todo eso hace que se genere un estrato muy especial. Y en este estrato muy especial, que son aguas intermedias, cuando el plancton muere, no se va al fondo. Salvo las estructuras muy densas son las que terminan yéndose al fondo, pero casi todo el plancton y organismos que mueren van a descomponerse en las aguas subsuperficiales. A eso le llamamos nosotros mineralización, porque todos estos recursos vivos que han muerto pasan de orgánico a inorgánico. Quiere decir que la proteína, los carbohidratos, etcétera, se han
convertido en sales minerales como nitritos, nitratos, amoníaco, carbonatos, bicarbonatos. Entonces, esas aguas justamente son las que van a almacenar esas aguas intermedias, que no son del mar profundo, sino aguas intermedias, van a almacenar todas esas sales minerales. Esa es la razón por qué esas aguas intermedias son cargadas de nutrientes. Entonces, esa es la explicación por qué las aguas de afloramiento son altamente nutritivas. La segunda, ¿por qué son frías? Están por debajo de la superficie y conforme nos vamos yendo hacia el mar profundo, las aguas van a ser cada vez más frías. Por la situación de la conducción térmica, ¿no? No es tan acelerada. Entonces, las aguas superficiales son las más cálidas y conforme vayamos ingresando hacia el mar profundo, las aguas cada vez se van a ir enfriando. Ese es el por qué estas aguas intermedias son más frías que las aguas superficiales. Y la tercera, ¿por qué son bajos en oxígeno? Porque ahí se está produciendo todo este fenómeno de putrefacción. Y cuando hay putrefacción de los organismos muertos, descomposición y consumo de oxígeno. Entonces, todo el oxígeno que se tiene en esa columna de agua, que le llamamos aguas subsuperficiales, va a ser consumido por este proceso de descomposición. Entonces va a haber una alta demanda bioquímica de oxígeno por degradación de la materia orgánica muerta. ¿Y por qué es ácida? Porque producto de la degradación de la materia orgánica hay liberación de dióxido de carbono. Y al liberarse el dióxido de carbono, se va a mezclar con el agua y va a formar ácido carbónico. Es un ácido débil y eso hace que se incline ligeramente las aguas intermedias hacia un pH ácido. Entonces, ese es el por qué las aguas de afloramiento responden a este perfil. Cargada de nutrientes, temperatura bastante baja respecto a las aguas superficiales, un contenido bajo de oxígeno y el último, un pH ligeramente ácido, porque justamente en este estrato se produce toda esta putrefacción de los organismos vivos que antes constituían la comunidad planctónica, mueren y se van a descomponer en este estrato. Y esos son los que otra vez van a ascender con el fenómeno del afloramiento y van a volver a fertilizar las aguas superficiales. Este fenómeno de afloramiento se da por la acción combinada de dos fenómenos físicos. Uno, que es la fuerza de Coriolis, que acabamos de describirlo, que es la desviación que se da de la dirección de los fluidos. Un momentito, por favor. Me están llamando por teléfono. Dime, Pedro, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien, bien, estoy en clases. Terminando clases, ¿te llamo, Pedro? Ya. Ya, correcto, ok, bien, bien. Entonces faltaría describir qué es el fenómeno Ekman. Y para el fenómeno Ekman tenemos este espiral, llamada espiral de Ekman, en la cual tenemos la dirección del viento, que es el vector de color azul, y cómo ésta se va desviando a nivel superficial por efecto de Coriolis, que es este desvío, y conforme nosotros nos vamos profundizando, ese vector va tomando
múltiples direcciones, de tal forma que a determinada profundidad, estamos hablando aproximadamente antes de llegar a los 100 metros, la dirección del vector es contraria a la dirección del viento. Entonces, eso es lo que se genera, digamos, en esta combinación de la fuerza de Coriolis y este fenómeno Ekman, de tal forma que la resultante es este vector que tienen de color celeste. Y este es lo que va a ocurrir cuando hablamos del afloramiento. Y aquí ven en la imagen de la izquierda cómo las aguas frías ascienden y luego van a invadir la zona superficial. Eso se da en el invierno. En el verano cesa esta surgencia y las aguas cálidas gobiernan todas las aguas superficiales. Y acá, en la derecha, tenemos ese repliegue de las aguas frías hacia el oeste y luego nuevamente regresan conforme cesa el afloramiento nuevamente próximas a la zona costera. Entonces ahí tienen este fenómeno de afloramiento en la zona de Pimentel. Este es en la zona norte. Estamos hablando en... No se ha quemado, ¿no? Y bueno. Lambayeque, ¿no? Un vaso. Donde se encuentra Pimentel. Y vean cómo en uno y otro caso la extensión que tiene estas aguas de afloramiento. Entonces este afloramiento es muy particular en la zona peruano-chilena y está asociada a la corriente peruana. Como le decía, es la responsable de las aguas frías, justamente porque son las que van a invadir en el periodo frío las aguas superficiales y van a constituir lo que llaman la corriente peruana, ¿no? Y eso se da por el ascenso de aguas subsuperficiales y van a romper el esquema, la conducta normal térmica de la distribución térmica de aguas superficiales. Y acá la tienen en este esquema que se tiene en la parte inferior derecha, ¿no? Como la contracorriente es la que asciende, pero permite tomar determinadas características, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque justamente al ascender aguas con alta carga de nutrientes van a repercutir en el florecimiento algal, quiere decir que el fitoplancton y el zooplancton va a ser muy abundante, lo que va a alimentar a todos los organismos plantófagos y eso va a permitir tener el soporte de toda esta cadena trófica que va a dar como resultado abundancia de recursos ícticos y que es el soporte de nuestras pesquerías. Entonces está claro cómo se da este fenómeno de afloramiento y por qué estas aguas de afloramiento tienen estas características. Abundancia de nutrientes, bajo contenido de oxígeno, temperatura baja y pH ligeramente ácido. Tanto es que el pH es ligeramente ácido que todos los ojos del mundo están abocados a estudiar
qué pasa con la conducta del mar peruano, porque cuando hablamos la acidificación del océano por efecto del cambio climático, ya en nosotros se produce por esta situación del afloramiento intenso. Entonces ya hay un proceso natural de acidificación que definitivamente se va a ir acentuando un poco más por la acidificación global del mar por efecto del cambio climático, por el efecto del incremento de dióxido de carbono atmosférico, por lo tanto dióxido de carbono en las aguas. Entonces, como que nosotros estas repercusiones del cambio climático lo vamos a ir viendo en forma mucho más acelerada que otros puntos del planeta. Por eso que todo el mundo está abocado a observar qué está ocurriendo o qué va a ocurrir en el mar peruano, ¿no? Como que terminando siendo el área de experimentación natural de este problema de efecto invernadero. Ok, como verán, y eso lo habíamos visto en la clase pasada, justo las zonas de gran intensidad de afloramiento están muy conectadas con las áreas de los anticiclones. Justo como verán, el anticiclón de Pacífico Sur está muy vinculada a la zona de afloramiento peruano chileno. El anticiclón del Pacífico Norte, la zona de California, asociada a la zona de afloramiento y una de las pesquerías importantes en el mundo, allá en California, la de las Canarias y la de la zona de Benguela, ¿no? Ahora, hay otras zonas de afloramiento también, pero quizás no tan importantes, no tan grandes como las que acabamos de ver. Y justo son las pesquerías de relevancia que se están dando en estas 4 zonas que ahí vemos con la numeración del 1 al 4, ¿no? Afloramiento peruano-chilena, la de California, Benguela y Canarias. De aquí, ustedes tienen la siguiente diapositiva. Ya estas son imágenes satelitales y ahí pueden ver cómo va tipificado la zona del afloramiento llamado afloramiento de Humboldt, la de California, la de Benguela y Canarias. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Algo que no ha quedado claro? ¿Seguimos? Y aquí tenemos las aguas superficiales. Esa es salinidad de las aguas superficiales. Creo que me he comido la imagen de temperaturas. Sí, al corregir este PPT se me ha ido la imagen de temperatura. Pero no sé, lo voy a incorporar cuando, así como tengo yo una distribución de salinidades que la ven ustedes acá, justamente como verán, la zona de surgencia, y este es del 6 de septiembre, se ven con esta coloración cuyas salinidades están un poco más bajas respecto a las salinidades de las aguas oceánicas y ligeramente un poco más altas respecto a las salinidades que vienen de la zona del sur, ¿no? Entonces, pues, la salinidad es una de las características, aparte de la temperatura, que me permite también tipificar las aguas de surgencia.
Aquí tenemos las principales zonas de afloramiento y por qué estas zonas de afloramiento repercuten en el pH. Les había dicho que el pH es ligeramente ácido y acá ustedes la pueden ver. Justamente en la zona de California, zona de Perú, en la de Humboldt, acá en la zona de Benguela, y luego también una modificatoria. Bueno, acá no se nota mucho porque estamos en periodo cálido y no se está dando el afloramiento en la zona de las Canarias, pero si nos pasamos hacia el invierno en el hemisferio norte, esta modificatoria o régimen ácido de la zona de afloramiento de California se hace más extenso, igual se presenta bastante amplio en la zona de las Canarias, ¿no? Y este es el efecto del anticiclón del Pacífico Sur sobre la acción de los afloramientos. ¿Y por qué en realidad se va a dar los afloramientos? ¿Qué tiene que ver el anticiclón del Pacífico Sur en el afloramiento? Y aquí sí, de aquí hay diferentes condiciones en la cual asciende el agua hacia la superficie. Y esto es lo que queríamos justamente que vieran. Si ustedes colocan aquí en esta imagen también la pignoclina, se van a dar que la pignoclina tiene más o menos un comportamiento similar a la que tiene esta gráfica de nutrientes. Entonces acá, justamente si la pignoclina tiene ese comportamiento, también la concentración de nutrientes va a tener ese comportamiento, porque justamente en esta zona donde se presenta el máximo es donde se produce la putrefacción y mineralización de los organismos muertos. Si aumentan los nutrientes, como verán, cae el nivel de oxígeno. Eso es el por qué las aguas que ascienden son aguas con bajas concentraciones de oxígeno. Acá sí la pueden ver. Las temperaturas superficiales del mar. Estamos hablando de esta imagen, es del 6 de septiembre. Entonces, ¿dónde observan que las aguas están más frías? En la zona de Pisco San Juan. Justamente es la zona de mayor intensificación de nutrientes. Luego tienen la zona del norte, justamente la que habíamos visto, la zona de Pimentel, también en la zona del Callao y el norte Chico, y con baja intensidad en la zona de Hilo, ¿no? Pero la más grande, quizás la que tiene mayor repercusión dentro del océano peruano costero, es el afloramiento de Pisco San Juan. Incluso en la estación de verano no cesa el afloramiento en esa zona, pero ya se da por otras razones. Ahora la pregunta es, ¿y por qué se da el afloramiento en la estación invernal? ¿Qué tendría que ver? Esas son las salinidades. ¿Qué tendría que ver el anticiclón del Pacífico Sur? ¿Qué es esto? ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los vientos alisios? Vientos alisios del norte, vientos alisios del sur.
justamente que cuando se presenta muy intenso el anticiclón del Pacífico Sur y se aproxima a nuestro continente, va a reforzar con los vientos alisios. Y estos vientos alisios van a tomar tal magnitud que van a desplazar las aguas superficiales hacia el oeste. Como ese espacio no puede quedar vacío, inmediatamente van a ascender aguas subsuperficiales. Entonces, el afloramiento básicamente se va a dar por la intensificación de los vientos alisios debido a los núcleos anticiclónicos, tanto en el Pacífico Norte, en la zona de California, como en la zona sur, en la zona peruano-chilena. Entonces, la presión que se genera, la diferencia de presiones que se genera debido al anticiclón del Pacífico Sur va a hacer que se intensifiquen los vientos alisios y son las que van a arrastrar las aguas de la superficie hacia el oeste. ¿Y por qué se trasladan hacia el oeste? Por esta combinación que existe entre la corriente de Coriolis y el efecto Ekman. Como las aguas superficiales son arrastradas hacia el oeste, inmediatamente ascienden aguas subsuperficiales. ¿Qué características tienen las aguas subsuperficiales que luego invaden la superficie? Ya hemos visto que son ricas en nutrientes, que son frías, que son bajas en oxígeno y que tienen baja temperatura. Ok, esas son. Y aquí tienen toda esa explicación que acabo de darles. Y por qué es importante, digamos, el afloramiento en la zona peruano-chilena. Que también ya lo hemos explicado. También van a encontrar en la literatura por qué razones en el verano, aún en la zona de San Juan, se mantiene todavía el afloramiento, no digamos en la magnitud como se presenta en el invierno, a pesar de que la presión del anticiclón o la fuerza del anticiclón del Pacífico Sur por el periodo cálido se ha debilitado, entonces inmediatamente la fuerza de los vientos alisios se debilitan y son incapaces de arrastrar grandes volúmenes de agua superficial. Entonces, por eso que disminuye en el invierno este tema del afloramiento, en el verano. Y en el invierno, es al contrario, se intensifica la fuerza del anticiclón, por lo tanto, la fuerza de arrastre de los vientos alisios es bastante grande y se presentan estos fenómenos de afloramiento. ¿Y qué tendría que ver el afloramiento también con el niño y la niña? También es otro tema que ustedes lo tienen que concadenar, ¿no? Porque hay una relación entre niño o niña y los temas de afloramiento. Y si hablamos de afloramiento, también está muy concadenado con la productividad primaria, y si hablamos de la productividad primaria, está muy concadenado con el comportamiento de la anchoveta. Asciende y desciende las poblaciones de anchoveta en función del alimento que se va generando, y el alimento se genera justamente por temas de afloramiento, y el afloramiento va asociado con el comportamiento del anticiclón del Pacífico Sur, y el Pacífico Sur responde al perfil que se da en un evento cálido o un evento frío. Como ven, ya las cosas van comenzándose a concadenar, a enlazarse, ya los mecanismos ya no se van a
tratar en forma independiente, sino ya están vinculadas una cosa con la otra. ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, todo ok. Todo claro, Bueno, ¿no? Dongo está levantando la mano, creo. A ver, adelante, Dongo. Ingeniero, ¿qué tal? Buenos Sí, días. sí, adelante, Las Dongo. temperaturas varían en lo que es las estaciones o se mantienen. Definitivamente hay un cambio de temperatura superficial por cambios estacionales, pero adicionalmente en el invierno tenemos temperaturas frías y va a gobernar todavía condiciones más frías por este tema de ascenso de aguas más frías que las superficiales. A pesar de que estamos atravesando de un periodo invernal donde las temperaturas superficiales son frías porque el sol no calienta mucho, pero sin embargo las temperaturas de la superficie son mayores que las temperaturas de las aguas intermedias y las aguas del mar profundo, por esta situación de distribución térmica. Siempre no es parejo el calentamiento siempre va a ser mayor en la zona de contacto, en la zona de interfase océano-atmósfera y poco a poco va a ir disminuyendo conforme nos vamos hacia el mar profundo. Eso quiere decir que de todas maneras, en cualquier estación del año, las aguas intermedias van a ser más frías que las aguas superficiales. Y si al invierno yo le sumo las aguas de afloramiento más frías, quiere decir que toda esa franja cuya repercusiones del afloramiento hacen que sea toda una franja de aguas costeras peruanos-chilenas, van a tener esta conducta de ser aguas bastante frías, favorables justamente para que la anchoveta pueda desarrollarse en sus mejores condiciones, ¿no? Hay un buen reclutamiento, hay un buen crecimiento, porque abundancia de alimento va a haber. Al contrario de que no existiera estas condiciones de aguas frías, entonces la anchoveta va a buscar a dónde refugiarse esos pequeños espacios de agua fría, entonces se va a ir embolsando. Entonces tenemos un sistema de gobierno cálido que es desfavorable justamente para los recursos de aguas frías que tienen nuestras pesquerías. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, buenas tardes. Una consulta. Dime. ¿El fenómeno de Ekman trabaja necesariamente con el factor vientos, pero para uno en específico o todos en general? Todo tipo de viento produce este fenómeno Ekman. No necesariamente son vientos alisios. Es esta incidencia tangencial de la fuerza del viento sobre la superficie, que conforme tú vas descendiendo en la columna de agua, la orientación de la resultante, del vector resultante, va cambiando de dirección respecto a la dirección del viento incidente. Eso se va a dar en cualquier punto del planeta y con cualquier intensidad de viento que se tenga. Cuanto mayor sea la intensidad, mayor profundidad va a alcanzar el fenómeno de Ekman. Si el viento es prácticamente de baja intensidad, este cambio de dirección se va a ir perdiendo también en las primeras metros de la columna de agua. ¿Está claro? Sí, ingeniero, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Para hacer un break, vamos a hacer un break de 30 minutos y
Son las 2 de la tarde, 2:30, estamos retomando la sesión con el primer grupo de práctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra Ingeniero, pregunta? está bien. Sí, ingeniero, Ya, gracias. ahí nos quedamos entonces.